Mi trabajo es simple, pero esa simplicidad es una ilusión cuidadosamente construida. Me siento en una habitación de apenas 2 metros por 2, con paredes de vidrio templado, suspendida a unos 21 metros sobre el vasto y silencioso interior de Alaska. Y mi única función es vigilar el humo. Durante 90 días seguidos, esta torre, una diminuta caja de metal y cristal sobre zancos de acero, se convierte en todo mi universo. La mayoría de la gente, cuando oye a qué me dedico, se queda con lo mismo, el aislamiento. Se imaginan una soledad aplastante, un vacío que te rompe por dentro. No entienden que el aislamiento es, precisamente, el objetivo. Aquí fuera, el estruendo del mundo moderno queda arrancado de raíz. Solo permanecen los componentes esenciales, primarios, el viento, el combustible, la topografía, el clima. Es un sistema infinitamente complejo, sí, pero obedece reglas hermosas, irrompibles. El fuego sigue al viento. El agua sigue a la gravedad. Y la vida, desde el líquen más pequeño hasta el alce toro más grande, sigue el ritmo inmutable de las estaciones. Soy bueno en mi trabajo porque no solo entiendo esas reglas. Encuentro un consuelo profundo y silencioso en su certeza. En un mundo que cada día parece más caótico, más absurdo, este lugar es mi santuario de cordura. Mi primera semana en el mirador del Pico de la Serenidad fue exactamente el tipo de rutina ordenada y predecible que llevaba tiempo deseando. El traslado fue impecable. Me dejaron en helicóptero, el piloto, un hombre hosco pero competente, con quien ya había volado antes, depositó el palé cargado de suministros en el claro rocoso con una facilidad ensayada. Me dedicó un pulgar arriba a través de la burbuja de la cabina, y se marchó. Los rotores golpearon el aire con su martilleo, luego se fueron apagando, encogiendo, hasta que el silencio inmenso y profundo del territorio salvaje regresó, reclamándolo todo. El silencio de aquí no es ausencia de sonido. Es una presencia, un peso físico sobre los tímpanos. Lo primero, como siempre, fue imponer mi propio orden al espacio para hacer lo mío. Guardé las raciones envasadas al vacío, perfectamente apiladas, en la pequeña despensa. Catalogué el botiquín con una lista metódica. Y ejecuté un diagnóstico completo del equipo de radio alimentado por energía solar, esperando, y escuchando, ese zumbido limpio y tranquilizador que significa conexión estable. Pasé una tarde entera limpiando y recalibrando con precisión obsesiva el visor de incendios Osborne que domina el centro de la sala. Su anillo de latón pulido, grabado con grados exactos y rumbos como una rosa de los vientos, era un ancla familiar, una herramienta hermosa de lógica pura en medio de este mundo indómito y desbordado. Era un instrumento que no podía mentir. Mi único vínculo con el mundo humano era Gálvez, mi supervisor de distrito, una voz sin cuerpo que crepitaba desde el altavoz de la radio 2 veces al día, a las 8 en punto. Su primera transmisión de la temporada, después de que confirmé mi llegada y el estado del equipo, vino acompañada de un consejo que sonó menos a ayuda, y más a una orden cuidadosamente formulada, casi ensayada. Leo, me alegra tenerte en el pico, raspó su voz, envuelta en la estática constante de la distancia. Ya sabes cómo va esto. Es un sector tranquilo, casi siempre. Limítate al trabajo. Ves humo, registras el rumbo. Estimas distancia y tipo. Y lo reportas. Nada más. Nada más. Hizo una pausa. Y en el hueco silencioso entre sus palabras, oí el sonido húmedo y tenue de una calada. Y escucha, no te pongas a perseguir sombras. Tenemos gente ahí fuera, novatos sobre todo, que empiezan a ver cosas entre los árboles, a oír susurros en el viento. Tonterías de altura, lo llamamos. Tu cerebro te hace trucos en el silencio. No soporta el vacío. Solo recuerda por qué te pagan. Apreté el pulsador. El plástico estaba frío bajo el pulgar. Entendido, Gálvez. No es mi primera temporada. Sé lo que puede hacer el silencio. Lo dije como una tranquilidad, una forma de afirmar. Soy un profesional, no tienes que preocuparte por mí. Pero su respuesta fue corta, casi desdeñosa. Bien. Solo registra el humo. Y el canal murió, dejando únicamente el siseo suave de las ondas vacías. Fue un intercambio extraño. Por lo general, los supervisores se preocupan por fallas de equipo, posibles avistamientos de grizzlies,
o el nivel de los suministros. Gálvez, en cambio, parecía mucho más inquieto por mi imaginación. Lo dejé pasar. Me dije que era desgaste, que estaría harto de tratar con novatos que se asustan por un alce rompiendo maleza o por el llamado raro de un lobo a medianoche. Yo no era un novato. Yo estaba allí por las reglas, no para inventar monstruos. La anomalía apareció en mi 8º día. La tarde estaba antinaturalmente quieta, ese tipo de calma absoluta que suele preceder un cambio brusco de clima. Mis instrumentos no mostraban nada fuera de lo normal, pero el aire era tan claro, tan cristalino, que las montañas nevadas a lo lejos parecían un telón pintado, algo que podía estirar la mano y tocar. Las agujas de los medidores meteorológicos parecían pintadas, inmóviles. Ni un susurro de viento, ni una sola hoja de álamo temblando. Hacía mi barrido horario con los binoculares, un paneo lento, metódico, de 360 grados, un hábito tan incrustado en mí como respirar. Mi mirada pasó del norte al este, recorriendo los contornos conocidos de las crestas, hasta que se enganchó en algo que estaba, sencillamente, mal. Era un parche de abetos viejos y densos en la loma oriental, quizá 50 o 60 árboles enormes, apretados en un racimo verde oscuro a unos 3 kilómetros. Se estaban moviendo, pero no era el vaivén suave y caótico de ramas individuales respondiendo a una brisa. No había brisa. Aquello era un ondular unificado, fluido y completamente silencioso. He pasado miles de horas mirando este paisaje. Conozco sus texturas. He visto la reverberación del calor sobre un fuego lejano, como el aire encima tiembla y danza, distorsionando el horizonte. Esto se parecía de manera enfermiza a eso. Solo que no había calor. No había fuego. Y el efecto no estaba en el aire sobre los árboles. Eran los árboles. Ellos mismos. Se deformaban. Se doblaban en una ola lenta, ondulante, como un reflejo en agua agitada, o como una tela sacudida a cámara lenta. El movimiento era hipnótico y, al mismo tiempo, profundamente incorrecto. Giraba despacio, con deliberación, formando un círculo, un vórtice verde, mudo, que iba contra todo lo que yo sabía de botánica, de física y de esa realidad obstinada que es la madera. Los árboles son rígidos. Se quiebran. No fluyen. Mantuve los binoculares pegados a las cuencas durante 10 minutos completos. Los nudillos se me pusieron blancos mientras mi mente giraba, desesperada, buscando una explicación racional. ¿Una bolsa de presión extrañísima? ¿Una microcizalladura imposible de detectar? No. Eso afectaría al aire, no a la materia sólida. Una inversión térmica focalizada, como ninguna que hubiera estudiado o visto documentada. Era demasiado localizada, demasiado coherente. ¿Insectos? ¿Un enjambre de escarabajos del abeto tan denso que pareciera sólido desde esa distancia? Imposible. Un enjambre sería una nube zumbante, no una deformación líquida y silenciosa de objetos de decenas de toneladas. Nada encajaba. El movimiento era demasiado grande, demasiado silencioso y demasiado horriblemente coordinado. Al final bajé los binoculares. Me dolían los ojos por el esfuerzo. Volví a mirar a simple vista, y aún así la distorsión seguía allí. Una falla sutil, nauseabunda, en el tapiz perfecto del bosque. Extendí la mano hacia el cuaderno de registro, y me sorprendió lo pesada que se sentía, como si no me perteneciera. Como si mi mano estuviera desconectada del brazo. Aún así, con letras grandes y deliberadas, anoté la hora, las coordenadas tomadas del anillo de bronce del visor de incendios Osborne y describí lo ocurrido como una distorsión atmosférica localizada, de origen desconocido, que provocaba una deformación visual significativa de la vegetación. En la página, aquellas palabras se veían ridículas, insuficientes. Un informe clínico para algo que, en el fondo, se sentía como una violación de las leyes naturales. Esa noche, durante el chequeo de las 8, decidí mencionarlo. Pasé un minuto entero ensayando la frase en mi cabeza, intentando que sonara casual, profesional. Aquí pico de la serenidad, leo. Todo despejado por mi lado. Solo una pregunta rápida. Esta tarde vi algo raro en la cresta del este. Parecía una inversión térmica fuerte, pero afectaba a los árboles. Una distorsión circular, como un oleaje. Duró unos 15 minutos.
¿Has oído algo así en este sector? Al otro lado, el silencio se estiró. No era la pausa normal de alguien pensando. Era un silencio denso, cargado, el silencio de alguien que elige cada palabra con un cuidado extremo. Cuando por fin regresó la voz de Gálvez, sonó plana, sin una pizca de curiosidad. Como si yo acabara de informar que vi una nube con forma de conejo. Leo, ¿qué te dije sobre las tonterías de altura? Son capas de aire. El sol pega en las laderas, el suelo calienta, el aire se vuelve raro. No es nada. ¿Viste humo? No. No vi humo, respondí, con una punzada de defensividad subiéndome al pecho. Entiendo las inversiones, Gálvez. Esto no fue eso. Fue distinto. Es inusual y no es asunto nuestro, cortó, con un tono que no dejaba espacio para discusión. Y no lo registres. Solo ensucia el informe con tonterías que la oficina regional me va a devolver. Cíñete al trabajo, Leo. Solo el humo. Cerró la comunicación antes de que pudiera responder. El clic del transmisor fue seco, definitivo. Me quedé allí, inmóvil, mientras el crepúsculo se espesaba. La radio siseaba débilmente, como si fuera el sonido del universo respirando. No solo lo había minimizado. Me había dado una orden directa, no registrarlo. Una observación oficial. Y mi trabajo, mi razón entera de estar allí, era observar y registrar todo. Se me apretó el estómago con un nudo frío. Esto ya no era solo un fenómeno extraño. Era una instrucción para ignorar lo que había visto. Tomé el bolígrafo y, con la sensación de estar rompiendo mi propio código profesional, tracé una sola línea negra, gruesa, sobre la anotación. La atravesé hasta borrarla, como si pudiera borrar también la memoria. Aparté el cuaderno con un pinchazo pequeño y afilado de asco hacia mí mismo, y entonces mi mirada cayó en algo del alféizar de la ventana al que antes no le había prestado atención. Un pajarito de madera, tallado a mano, un recuerdo olvidado de algún vigilante anterior. El cuerpo era tosco, las alas desparejas, la cola corta, como si lo hubiera labrado un aficionado con un cuchillo sin filo y demasiado tiempo. Era el tipo de cosa que uno ve en una tienda para turistas, pero al levantarlo para moverlo, vi algo en la base lisa y pulida. Grabado en la madera clara, con una mano mucho más precisa, había una espiral delicada e intrincada. Una línea perfecta, continua, que se enroscaba hacia el centro con una precisión matemática inquietante, como una concha de Nautilus, como una galaxia. La sofisticación del grabado era violenta, fuera de lugar en ese pájaro torpe. Pasé el pulgar por la hendidura suave. No se sentía como decoración. Se sentía como un diagrama. Un mapa de algo. Lo dejé en una esquina del escritorio. Un pequeño acertijo insoluble, en una habitación dedicada a resolverlos. Unos días después, el silencio opresivo del interior salvaje se rompió de una forma nueva y perturbadora. Fue justo después del anochecer. El cielo tenía un púrpura profundo, amoratado, que se desangraba hacia el negro impenetrable del bosque. Desde el valle del norte, un sonido subió nítido, afilado, el grito descendente, penetrante, de un halcón peregrino. Era una imitación perfecta, y aún así, el estómago se me cerró al instante. Yo era un observador de aves. Era uno de esos pequeños hobbies que hacían este trabajo soportable. Una manera de conectar con el mundo vivo. Y sabía, con absoluta certeza, que los halcones peregrinos cazan en terreno abierto, cayendo desde grandes alturas en picados espectaculares. No tenían nada que hacer en el bosque denso y claustrofóbico de ese valle. Anoté el detalle en mi diario personal. Una curiosidad. Una hora más tarde, el canto volvió desde el mismo punto exacto. Y una tercera vez, pero esta vez falló. El tono tembló de un modo antinatural. El ritmo fue torpe, roto, como una grabación reproduciéndose en una máquina con la batería muriendo. Sonaba como si algo estuviera practicando, intentando, fallando. Una frialdad profunda, no mental, corporal, me atravesó. Eso no era un animal. Los animales no practican sus cantos. Nacen con ellos. Aquello era una burla. Una imitación inteligente e imperfecta. Me quedé mucho tiempo junto a la ventana, buscando en la oscuridad compacta, con la palma apoyada en el vidrio frío,
vibrando levemente. Abajo, el gran generador diésel sostenía su zumbido estable y reconfortante, una burbuja de certeza mecánica contra la inmensidad de la noche salvaje. Era el ritmo de mi mundo. La constante. El sonido predecible. El sonido de la seguridad. Entonces, un sonido nuevo cortó la noche. Y este no venía del valle distante. Venía de justo debajo de mí, desde la línea de árboles en la base de la torre. Tan cerca que sentí que podría dejar caer una piedra sobre su origen. Era un sonido que conocía íntimamente. Un sonido que yo mismo producía una docena de veces al día. El clic metálico, seco e inconfundible, del pestillo de acero de la puerta, al abrirse. Fue tan preciso, tan mecánicamente perfecto, que por una fracción de segundo mi cerebro se negó a procesarlo como amenaza. Era un sonido de ingeniería humana. De orden. De un sistema funcionando como fue diseñado. Un cerrojo pesado encajando en su alojamiento. Clic. Mi propia mano había hecho ese sonido 100 veces, asegurando mi pequeño universo contra la indiferencia del exterior. Que ocurriera solo, allá abajo, en la oscuridad absoluta, a 50 pies de distancia, era una imposibilidad lógica. Mis pensamientos buscaron a trompicones una explicación racional. ¿El viento? No. Había soportado vendavales que hacían gemir la torre entera, balanceándose como una bestia herida, y ese pestillo jamás se había movido. Era robusto, de resorte, diseñado precisamente para evitar aperturas accidentales. No podía soltarse. Tenía que accionarse. Y con intención. Mi siguiente idea fue aún más absurda. Gálvez. Una inspección sorpresa. La imagen era tan ridícula que por un segundo resultó casi reconfortante, Gálvez materializándose desde la negrura previa al amanecer para probar mi preparación. Pero era una fantasía infantil. El camino de acceso más cercano, un rastro de tala apenas reconocible, quedaba a 50 millas de terreno impracticable. Y los vuelos nocturnos en esta cordillera se reservaban para emergencias de vida o muerte. No para controles de oficina. Nadie venía. Nadie podía venir. Y sin embargo, el sonido seguía ahí, como un hecho sólido clavado en mi memoria. Innegable. Imposible. Me quedé congelado en el centro de la cabina, con el oído tenso contra el silencio súbito que siguió. El bosque, que un instante antes era un tapiz vivo de ruidos nocturnos, el roce seco de un mustélido entre la maleza, el ulular distante y triste de un búho cornudo, el susurro del viento entre millones de agujas, ahora estaba totalmente quieto. No era ausencia de ruido. Era la presencia de un vacío que escuchaba. Como si cada criatura, a millas a la redonda, contuviera el aliento al mismo tiempo, esperando. El único sonido que quedó fue el latido constante del generador abajo. Ciego. Regular. Un pulso que normalmente me tranquilizaba, el soporte vital de mi mundo, pero que ahora solo servía para subrayar el silencio sofocante que me apretaba por todos lados. Como la última máquina encendida en un mundo muerto. Entonces mi entrenamiento se activó. Una hora fría de procedimiento lavó el pico inicial de adrenalina y miedo. Observar. Analizar. Formular una hipótesis. No entrar en pánico. El pánico te mata. Me moví sin hacer ruido, los pies sigilosos sin marcar nada sobre las tablas gastadas. Fui al armario de equipo, despacio, con movimientos medidos, y saqué la linterna de alta potencia. El cuerpo de aluminio mecanizado era un peso sólido y tranquilizador en la mano. Una herramienta de orden y claridad. Tenía los nudillos blancos sobre el agarre. Decidí, de forma consciente, no encender las luces de la cabina. No anunciaría mi presencia. No delataría mi posición. Yo era un vigilante. Un centinela. Me deslicé hasta la ventana orientada al sur, justo encima del pequeño rellano de concreto y la escalera de acero, mi única conexión con el suelo, y apoyé la frente contra el vidrio frío. Accioné el interruptor con el pulgar. El cono de luz blanca, pura, no parecía un haz cualquiera, era algo físico, una hoja afilada que cortaba la oscuridad opresiva y la obligaba a retroceder. La linterna reveló los apoyos de hormigón de la torre, húmedos, sudando rocío. Iluminó los peldaños inferiores de la escalera, cada travesaño gastado y pulido por años de botas. Barrió el pequeño parche de tierra apisonada del rellano,
y, a apenas 3 metros, la pared densa e impenetrable de abetos negros que empezaba de golpe, como un límite trazado a cuchillo. No había nada, ni una sola huella en la tierra mojada que no fuera mía, de antes, con los bordes ya ablandándose. Ninguna rama rota, ningún animal, humano o de otra clase. Solo los árboles quietos y mudos, sus agujas parecían absorber la luz, devolverla a cero, construyendo un perímetro de negrura absoluta. Sostuve el haz fijo 5 minutos, luego 10. El brazo empezó a dolerme. Entonces lo moví lentamente de un lado a otro, siguiendo el patrón de búsqueda en cuadrícula que nos enseñaban, rastreando el doble destello de un ojo, el parpadeo de un movimiento, la silueta de la tora que no encaja. Nada. El mundo de abajo seguía vacío e inmóvil, tan estático como una fotografía. La escena era perfecta, intacta y completamente amenazante. Esa noche no dormí. No pude. La idea de cerrar los ojos me sonaba a rendición. Hice café. El ritual familiar, la cucharada, el agua, el clic de la máquina, fue un gesto mínimo, una pequeña rebelión contra el miedo que se me cuajaba en el estómago. Me senté al escritorio con la espalda pegada a la pared, mirando las ventanas panorámicas que eran la razón de mi existencia allí arriba. Bajo el brillo tenue de mi frontal a pilas, el pajarito de madera que algún vigilante anterior había dejado parecía observarme. Su base en espiral, críptica, era una pregunta que no sabía responder. Y cada sonido normal de la torre, sonidos que conocía íntimamente, se convirtió en una amenaza. El gemido del armazón de acero contrayéndose por el frío ya no era metal, era una mano probando un peldaño. Un crujido leve en el suelo cuando la estructura cedía a las corrientes de altura se transformaba en el paso de alguien acercándose. La radio, sobre mi mesa, se sentía inútil. Una burla de conexión. ¿Qué iba a decirle a Gálvez? ¿Qué juraría haber oído el clic de mi propio picaporte desde 15 metros más abajo? ¿Qué creía que el bosque me escuchaba? Después de mi informe sobre las distorsiones atmosféricas, ya pensaba que estaba viendo cosas. Un reporte así, basado en un solo sonido no verificado, bastaría para que me retiraran y me mandaran a una evaluación psicológica antes del amanecer. Ahora me sonaba a mentira, a encubrimiento. Arranqué la pequeña cabaña en pedazos, impulsado por una energía nueva, frenética. Revisé cada cajón, cada alacena, cada tabla suelta del suelo que mis dedos pudieron encontrar. Los vigilantes de torre somos una especie extraña. A veces dejamos cosas para quien venga después. Un libro de bolsillo, un abrelatas de repuesto, una nota de ánimo pegada a la pared. Pero un hombre que huye de algo como esto, un hombre como yo, podría dejar una advertencia. Desmonté el sistema de agua. Miré detrás de los paneles solares de repuesto apilados en la esquina. Incluso abrí el compartimento de las baterías. Las manos se me cubrieron de un polvo graso y oscuro. Nada. Al final, derrotado, respirando con esfuerzo, me senté en la litera y hundí la cabeza entre las manos. Mis dedos rozaron la madera áspera, sin barnizar, del armazón. Y allí, en la parte inferior, donde nadie miraría jamás, a menos que estuviera tirado en el suelo, encontré el borde liso, antinatural, de una tira de cinta americana. El corazón me golpeaba las costillas. Me encajé como pude en el hueco estrecho. Bajo la litera, el olor a polvo y madera vieja me llenó la nariz. Despegué la cinta. Se rindió con un tirón pegajoso, arrancándose con un sonido húmedo. Debajo había un cuaderno fino, impermeable, de esos que usan geólogos y topógrafos, pegado plano contra las tablas. El diario privado de Samuel. Me arrastré hacia afuera, temblando. La mano me sacudía tanto que apenas pude abrir la tapa. La primera entrada era normal. Casi idéntica a mis propias anotaciones, observaciones del tiempo, recuento de suministros, notas de fauna. Pero al cabo de una semana, el tono cambió. La letra se hizo más apretada, más nerviosa. Habló de los árboles ondulantes. Llamó al fenómeno el eco, o el fuego silencioso. Escribió sobre sonidos imitadores, y sobre una paranoia creciente, la idea de que el bosque entero era un solo organismo inmenso, observándolo. Samuel era metódico, como yo, y trató de comprender. Teorizó que se trataba de algún tipo de organismo colonial,
una red neurológica masiva y muda, disfrazada como parte del bosque. Una inteligencia que operaba según principios que nosotros no podíamos comprender. Creía que cazaba con sonido e ilusión, atrayendo a la presa a su territorio imitando llamadas, o el murmullo del agua corriendo. Las últimas entradas eran aterradoras. Escribió que aquello estaba aprendiendo a imitar su voz, que lo llamaba desde la oscuridad del bosque, en plena madrugada, intentando atraerlo para que bajara de la torre. Se estaba quedando sin comida enlatada porque el miedo lo tenía atrapado. No se atrevía a bajar la escalera para recoger provisiones del almacén a ras de suelo. La última anotación era de 3 semanas antes de mi llegada. 3 semanas antes de mi llegada. Era una sola frase, temblorosa. La tinta había marcado tan fuerte que casi rompía el papel. Está aprendiendo a usar palabras. Sabe mi nombre. Mientras mis ojos recorrían aquella frase final, la radio principal sobre el escritorio, que llevaba horas muda y fría, chisporroteó y cobró vida. No fue el estallido familiar de estática que siempre anunciaba la llamada programada de Gálvez. Era una señal limpia, nítida, como si viniera de la habitación de al lado. La voz llenó la cabaña. Era una imitación perfecta de la mía, hasta el último matiz de mi cadencia, pero atravesada por una resonancia extraña, hueca, como un eco subiendo desde el fondo de un pozo vacío. «Está tan tranquilo ahí fuera», dijo mi propia voz desde el altavoz, con un tono reflexivo y conversacional que me heló la sangre. Quizá debería salir a dar un paseo. Oírme a mí mismo desde esa radio fue una profanación, una violación profunda, mucho peor que un extraño entrando en mi casa. Esto era alguien entrando en mi cabeza, usando mi identidad como una máscara. Lo que decía ya no era un simple truco de imitación. Eso, por sí solo, habría bastado para inquietarme, un número desagradable ejecutado por algo escondido entre los árboles. Esto era distinto. Esto era uso. Había aprendido sintaxis. Había escuchado mis reportes con Gálvez, cada frase recortada y profesional, cada inflexión. Había diseccionado el ritmo, la estructura. Y ahora estaba construyendo pensamientos propios, y envolviéndolos con mi voz. El anzuelo estaba elaborado con una precisión escalofriante, diseñado para sonar razonable, incluso acogedor, una réplica perfecta de mi calma. Mi mano, resbaladiza por un sudor frío que apareció de golpe, salió disparada y aplastó el botón de apagado de la consola. La voz se cortó a mitad de sílaba. La cabaña cayó en un silencio que pesaba más, y era más amenazante, que cualquier palabra sin cuerpo. Ya no era un vacío tranquilo. Era un silencio cargado, preñado de atención. El silencio de un cazador que ha dejado de moverse, porque sabe que su presa ya se dio cuenta. Mi santuario, esta pequeña fortaleza de lógica y orden, mantenida con obsesión a 20 metros sobre el mundo, acababa de convertirse en una jaula. La caja de vidrio que me protegía del clima se sentía ahora como una vitrina. Un expositor para una muestra, y el depredador ya no estaba dando vueltas a lo lejos. Estaba ahí afuera, sacudiendo los barrotes con una llave que había forjado con mi propia voz. Me quedé inmóvil en la silla durante un tiempo imposible de medir. Los nudillos blancos, apretando el diario de Samuel, el cuero gastado como un ancla frágil en un mundo que empezaba a deshacerse. La imitación de mi voz resonaba en mi mente, repitiéndose en un bucle enfermo. Ese tono casual, casi aburrido, era lo peor. Quizá debería salir a dar un paseo. Era una invitación, pero sonaba a orden disfrazada de sugerencia. Un intento de manipulación. Una sonda psicológica para medir mi reacción. Me estaba probando, y eso confirmaba la posibilidad más aterradora de todas. Aquello no era un animal hambriento. No era una anomalía biológica perdida en el bosque profundo. Era inteligente. Pero su inteligencia era alienígena, antigua, y funcionaba con principios que yo ni siquiera podía empezar a comprender. Sus objetivos eran depredadores, y yo era el sujeto de su experimento. Mi calma profesional, la base de mi carrera, el suelo firme de mi forma de entender el mundo, se estaba resquebrajando bajo la presión. Todo el sistema de cosas que había dedicado mi vida a entender, meteorología, propagación de ondas de radio, comportamiento del fuego, se apoyaba en hechos observables y reglas previsibles. Pero aquí,
Esas reglas estaban siendo rotas, una por una, de manera deliberada, por algo que no encajaba en ninguna categoría conocida de la existencia. El bosque ya no era un lugar de árboles y animales. Era el hábitat de algo imposible. Pasé las siguientes horas con el cuaderno de Samuel entre las manos. No lo leí, lo devoré. Antes, mis lecturas habían sido las de un hombre que tropieza con una historia de fantasmas. Ahora lo recorría como si fuera un manual. Un libro de texto. Una guía de supervivencia escrita con desesperación y miedo. Con la mano temblorosa, pero firme, encendí la pequeña lámpara del escritorio, la única luz que me atreví a usar, y extendí las páginas frente a mí. Crucé sus observaciones con las mías, obligándome a entrar en la disciplina familiar, casi reconfortante, del análisis metódico. Las distorsiones centelleantes en el aire que él llamaba el fuego silencioso. La imitación acústica a la que bautizó como el eco. Revisé las fechas de los avistamientos, las condiciones meteorológicas que anotaba al margen, las horas del día. Y, poco a poco, un patrón empezó a asomar entre el caos de sus entradas, cada vez más frenéticas. La entidad, fuera lo que fuera, se sentía atraída por el orden, por lo predecible, por los fenómenos que se repiten. La letra de Samuel, que al inicio era pulcra y controlada, se volvía más analítica, más experimental, en la sección central del diario. Había comprendido que lo estaban estudiando, y como cualquier buen científico, decidió estudiar de vuelta. Lo puso a prueba. Descubrió que esa cosa respondía a los patrones de cualquier tipo. Al zumbido constante y monótono del generador diésel afuera. A la cadencia rítmica de la voz humana crepitando en la radio. Incluso al clic casi imperceptible del armazón de acero de la torre, contrayéndose y enfriándose, siempre en la misma secuencia después de un día caluroso. Cualquier señal repetitiva, cualquier regularidad dentro del ruido caótico del mundo natural, parecía actuar como un faro. Un pequeño faro que guiaba aquello directo hacia él. Y entonces encontré la entrada que lo cambió todo. Describía una tormenta inmensa de rayos secos que había barrido el valle semanas antes de que yo llegara. Samuel la narraba con asombro, y con un alivio tan hondo que se notaba en la forma en que apretaba las palabras. Durante un día entero, el cielo fue un torbellino de energía violenta y azarosa. Una sinfonía de poder impredecible. Y, durante la tormenta, las manchas de aire vibrante desaparecieron por completo. Los sonidos imitadores, los ecos en los árboles, cesaron. Durante 12 horas sólidas, el bosque volvió a la normalidad. Samuel no describía el silencio como más pesado ni más atento, sino como limpio y seguro. Como debía ser. Los fenómenos solo regresaron horas después, cuando el último trueno se perdió en una distancia inmensa. Al final de esa página, garabateada con un bolígrafo y con tanta fuerza que casi rasgó el papel, había subrayado una sola frase, seca, brutal. El caos es un escudo. El orden es un señuelo. Eso era. La clave. La pieza única que encajó el rompecabezas y lo obligó a enfocarse, entero, con una claridad insoportable. La advertencia extraña, insistente, de mi primer día se repitió en mi cabeza, pero ahora significaba otra cosa. No vayas persiguiendo sombras, tonterías de altura. Solo registra el humo. No era la cautela condescendiente de un supervisor acostumbrado a novatos asustados. Era una directriz. Parte de un protocolo no oficial, no escrito, diseñado para manejar una amenaza conocida, inexplicable e imposible de matar. Ellos sabían. El servicio sabía que ahí afuera había algo. Todo el sistema era una estrategia de contención, mantener a los vigías aislados, de uno en uno. Enmarcar sus observaciones inevitables como debilidad psicológica, como delirios de un hombre solo demasiado tiempo a gran altura. Desacreditar sus informes antes de que cobraran fuerza, o peor, antes de que llegaran al público. Y si un observador insistía, o si la entidad se volvía demasiado activa, rotarlo con una excusa conveniente e imposible de verificar, como una emergencia familiar. No intentaban protegernos. Intentaban gestionar el fenómeno alimentándolo con una dieta constante y predecible, individuos aislados, fáciles de desacreditar. No éramos centinelas. Éramos cebo. Samuel no se fue porque su madre estuviera enferma. Rompió el protocolo. Aprendió demasiado.
Probó las reglas. Se convirtió en una variable que ya no podían controlar. O lo apartaron, o se lo llevó. Mis ojos bajaron al pequeño pájaro de madera, delicadamente tallado, que descansaba en mi escritorio. El patrón en espiral grabado en sus alas ya no era una curiosidad. Era una advertencia. El último intento desesperado de Samuel por comunicarse conmigo. La espiral, un patrón matemático perfecto. Una de las formas fundamentales del orden en el universo. Debió estar estudiándola, intentando comprender la obsesión de la entidad con la estructura. Un frío espeso me recorrió al considerar una posibilidad nueva. Tal vez incluso lo talló para atraerla. Para verla de cerca. Para estudiarla, en un acto de valentía estúpida, científica, que probablemente le costó la vida. Lo que nos hace humanos, la capacidad de ver y crear patrones, de construir sistemas ordenados, desde el lenguaje hasta la ingeniería, era precisamente lo que la atraía. Nuestra civilización no era una fortaleza, era una campana de cena. Tenía que saberlo. Tenía que poner a prueba la teoría de Samuel. No podía convocar una tormenta desde un cielo despejado, pero sí podía crear mi propio bolsillo de caos. Pequeño, concentrado. La radio de la torre, un modelo estándar del servicio forestal, era más que una herramienta de comunicación. Tenía una función de emergencia, una característica en la que nos entrenaban, pero que nunca imaginé usar. Estaba diseñada para emitir una ráfaga de estática de amplio espectro. Un grito digital, ruido puro, sin estructura, pensado para limpiar un canal atascado durante el caos de un incendio forestal. El equivalente electrónico de una granada cegadora. Respiré hondo, buscando firmeza, aunque el tambor frenético en mi pecho no cedió. Volví a la consola de radio. Conecté la alimentación. El altavoz cobró vida con un siseo y un zumbido bajo, benditamente vacío de cualquier voz, salvo su propio pulso electrónico. Tomé la linterna pesada del soporte junto a la puerta. Su haz cortó la oscuridad de la cabina en un cono blanco y afilado. Apunté hacia la ventana y barrí con la luz el claro de abajo. Cerca de la línea de árboles, un brillo tenue empezaba a coagularse. Un depredador, atraído de vuelta por el silencio repentino, por ese hueco expectante donde hacía un momento había una voz. Palpitaba con suavidad. Un parche de aire deformado esperando, paciente. La mano me temblaba cuando levanté el micrófono. El pulgar encontró el botón rojo hundido, marcado como EMG. Contuve el aliento, activé el micro, y presioné. La cabina se llenó al instante de un rugido desgarrador. No era solo fuerte. Era un ataque físico. Un sonido dolorosamente caótico, sin ritmo, sin tono, sin un patrón discernible. El sonido de la entropía. De átomos arrancándose entre sí, transmitido directamente al bosque quieto. Los cristales vibraron contra los marcos. Una presión punzante empezó a acumularse dentro de mi cráneo. Yo mantuve el haz de la linterna clavado en el claro, la luz intensa haciendo que la distorsión destacara como una herida en el aire, contra los árboles negros. Durante unos segundos agónicos, no pasó nada. El brillo siguió ahí, como si el ruido no le afectara. Un pincho de terror puro me atravesó. ¿Y si Samuel se equivocaba? Entonces la distorsión se encogió, como si hubiera recibido un golpe. Se contrajo con violencia, el temblor ondulando como un reflejo perturbado en la superficie de un estanque. Parecía herida. Parecía sorprendida. Una determinación nueva, salvaje, me subió desde el estómago. Apreté el botón con más fuerza, empujando ese ruido crudo, sin forma, hacia la noche, ignorando el dolor creciente en mis propios oídos. El brillo retrocedió. Se apartó de la pared invisible de sonido. Fluyó hacia atrás, alejándose de la cabina, desangrándose en la oscuridad profunda del bosque, hasta que el haz de la linterna ya no encontró nada, salvo árboles inmóviles. Árboles normales. Funcionó. Samuel tenía razón. Una oleada de alivio, intensa y casi eufórica, me golpeó con tanta fuerza que las rodillas se me aflojaron. Me aparté de la consola, tambaleándome, con el corazón martillando un ritmo frenético, y por primera vez en mucho tiempo, alegre. Tenía un arma. Tenía una defensa. Por fin creía entender las reglas de aquel juego nuevo y aterrador. La confianza,
erosionada hasta casi desaparecer, regresó de golpe, frágil, sí, pero firme. Había un camino para sobrevivir. Podía mantenerlo a raya. Podía seguir disparando el caos hasta que amaneciera, y entonces llamar por radio a Gálvez y exigir una extracción. Esta vez no sonaría como un novato asustado. Tendría el cuaderno de Samuel. Tendría pruebas. Solté el botón de emergencia, y volvió el silencio bendito de una noche normal, profundo, limpio, vacío. Y entonces, como si fuera una señal, apareció otro sonido. Cortó la quietud con una tos baja y entrecortada, allá afuera. El generador. El zumbido constante, tranquilizador, que había sido la música de fondo de toda mi estancia, el latido de mi mundo ordenado y alimentado por energía, empezó a fallar. Se atragantó, tosió otra vez, y, con un último estertor patético, murió. Las luces de la cabina parpadearon una sola vez. Un apagón marrón, enfermo, lo bastante largo para que mis ojos alcanzaran a registrar la habitación bañada en un amarillo moribundo, y después, nada. Me tragó una oscuridad absoluta, sofocante. El zumbido había desaparecido. La consola de radio estaba muerta. Mi escudo de ruido caótico, mi única arma, se había ido con él. El silencio que entró a ocupar ese hueco era más profundo, más total, que cualquier cosa que hubiera conocido. Y a través de la ventana, bajo una luz de estrellas que ahora parecía aterradoramente débil, vi cómo el resplandor tembloroso empezaba a deslizarse fuera del bosque otra vez, más rápido y con más decisión que antes. Ya no estaba investigando el silencio. Lo estaba atacando. Aquel silencio era físico. No era una simple ausencia de sonido. Era una presencia, una manta pesada, asfixiante, que se cerró sobre mí desde todos los ángulos y ahogó el mundo en un instante. Durante semanas, el ronroneo rítmico del diésel había sido la línea base de mi existencia, el corazón mecánico de aquel puesto aislado. Era el sonido del orden, de la ingeniería, de mi conexión precaria con un mundo de sistemas previsibles. Era el sonido de la seguridad. Sin él, la torre no era más que una caja de metal muerta, un ataúd sobre zancos, a 90 pies del suelo. Lo único que quedaba eran mis respiraciones ásperas, cortantes, y el quejido lejano del armazón de acero al flexarse contra el viento de altura. La oscuridad era total, una tinta perfecta, antigua, sin fondo. Solo la rompía la luz fría e indiferente de las estrellas filtrándose por los cristales panorámicos, transformando la cabina familiar en una jaula de sombras y fantasmas. Mis ojos, acostumbrados al brillo suave de los paneles y a la lámpara de lectura, no servían de nada. Estaba ciego, a la deriva en un vacío repentino, silencioso. Mi primer instinto fue profesional, fallo del generador. Evaluar. Corregir. Me quedé inmóvil, escuchando, esforzándome por oír el clic del conmutador automático o el estertor de un sistema de respaldo entrando en funcionamiento. Nada. El silencio seguía ahí, inmenso, intacto. Mi mano buscó la consola de radio. A tientas encontré el botón de transmisión. Lo presioné. Pico de la serenidad a base. ¿Me reciben? El altavoz estaba muerto. Ni siquiera el siseo reconfortante de la estática me respondió. El generador no solo alimentaba las luces. Lo alimentaba todo, comunicaciones, sensores meteorológicos, calefacción, todo. El frío ya empezaba a colarse. Una cosa palpable que trepaba desde el suelo metálico y se metía por las suelas finas de mis botas. Mi entrenamiento gritaba protocolos. Pero una parte más profunda, más primitiva, gritaba otra cosa. Aquello no era un fallo mecánico normal. Avancé a trompicones por la oscuridad asfixiante. Brazos extendidos como un sonámbulo, las palmas sudorosas. Los nudillos rozaron la pata de metal helado del escritorio. Un alivio agudo, inmediato, me atravesó el pecho. Palpé la superficie de madera. Mis dedos, torpes por la adrenalina, derribaron una taza fría de café. El golpe contra el suelo sonó demasiado fuerte. Una profanación en medio de aquella quietud. Por fin, mi mano cerró sobre el plástico rígido y familiar de la linterna de emergencia. El clic del interruptor fue escandalosamente alto. Una explosión en el aire muerto. Un haz blanco, duro, brotó como una cuchillada,
arrancándole a la negrura un cono de claridad. Se sentía débil, una isla minúscula en un océano infinito de pavor. Pero era mío. Era control. Barrí con la luz, lenta y deliberadamente, las ventanas que rodeaban la cabina. El corazón me martillaba las costillas. Y entonces la sangre se me heló. El resplandor allá abajo ya no era tímido. Ya no era una sonda cautelosa, curiosa, desde el borde lejano del bosque. Había salido de la línea de árboles como una marea monstruosa y muda, arremolinándose y tirando alrededor de los enormes cimientos de hormigón de la torre. Ya no era un parche de aire distorsionado. Era un mar silencioso y convulso, una masa rugiente de realidad deformada que había rodeado por completo mi posición. Se tragaba la luz de las estrellas, doblándola en arcoíris enfermizos e imposibles en sus bordes. Las formas familiares de los pinos y los bloques de granito que veía cada día habían desaparecido, engullidas por aquel espejismo gelatinoso y turbulento. Estaba sitiándome. Mi breve instante de triunfo, tener luz, tener una herramienta, se evaporó. Mi confianza profesional se hizo añicos. El generador no había fallado. No podía haber fallado. El momento era demasiado perfecto, demasiado cruel, demasiado estratégicamente preciso. La entidad, el observador silencioso, lo había hecho. Mi mente corrió, ensamblando piezas, hasta que la lógica encajó con la frialdad de una puerta de prisión cerrándose de golpe. Había aprendido. En su vigilancia paciente y muda, me había observado escuchar la torre, y había entendido. Había identificado el zumbido rítmico del generador como la fuente del patrón ordenado que la atraía. Pero en mi experimento desesperado con el ruido de la radio también había identificado lo mismo. El generador era la fuente de energía del sonido caótico y doloroso que la había hecho retroceder. Patrón y rompepatrón estaban unidos. Así que eliminó la fuente. No sé cómo. Una vibración precisa que reventó una línea de combustible. Una distorsión local del espacio que cortocircuitó un componente crítico. El cómo ya no importaba. El por qué era una declaración de guerra. Me había desarmado. Había cortado mis comunicaciones y mi defensa en un solo movimiento. La había subestimado de forma brutal. La había pensado como un animal extraño, un fenómeno natural. Acababa de revelarse como un táctico maestro. Estaba atrapado. El protocolo para un apagón prolongado era claro: quedarse. Conservar baterías en los dispositivos esenciales. Esperar al equipo de mantenimiento. Pero esto era un puesto remoto. El camino de acceso era una pista de tierra sinuosa y traicionera. El tiempo estimado de respuesta para una reparación no urgente en el pico de la serenidad podía llegar a 48 horas. 2 días. 2 días encerrado en esta jaula de cristal con esa cosa. Ahí abajo, una presencia que se volvía más audaz y más inteligente a cada minuto. No aguantaría ni 2 horas. Se estaba adaptando a una velocidad aterradora. Había aprendido que el generador era una fuente de los patrones que ansiaba, y ahora, cuando el sonido ordenado se había apagado, venía a investigar el silencio. Venía a investigar el origen de ese silencio. A mí. El asalto psicológico comenzó casi 1 hora después de que el mundo cayera en la quietud más profunda, más absoluta, que he conocido jamás. Y fue más sutil, y mucho más aterrador, que la imitación directa de mi propia voz. Empezó como un susurro, un sonido que parecía venir de todas partes y de ninguna al mismo tiempo. Un truco de acústica en aquella habitación de cristal. Era una luz que no traía calor ni consuelo. Solo ofrecía una vista más clara, más detallada, de mi prisión. Yo estaba destrozado. Los nervios, en carne viva. El cuerpo temblando por un cansancio tan profundo que parecía haberse asentado en los huesos. No dormía desde hacía casi 48 horas. Y mi mente empezaba a deshilacharse en los bordes, jugando conmigo. Alucinaciones parpadeaban en la periferia de la vista. Y entonces lo vi. Un movimiento, que no era una alucinación. No estaba afuera. Estaba adentro. En la superficie interior de la ventana del este, la que siempre atrapaba la primera luz del día. Un pequeño parche de brillo, más grande que mi mano, empezaba a coagularse sobre el cristal frío. Se alimentaba de la fina capa de condensación que mi respiración rota había creado. Estaba usando el patrón.
La estructura ordenada, hexagonal, cristalina del vapor de agua congelado, era un punto de apoyo. Había encontrado una forma de cruzar el umbral. Se me cortó la respiración. Ya no solo estaba afuera, asediando. Estaba aprendiendo a formarse dentro. A usar el patrón más pequeño, más insignificante, como semilla, como puerta. La barrera física del vidrio no significaba nada. Mi fortaleza había sido vulnerada. Me quedé mirando ese pequeño, letal rizo de realidad deformada, viéndolo retorcerse sobre el cristal como si estuviera vivo, y algo dentro de mí se rompió. El terror absoluto, el duelo paralizante que me había tenido secuestrado durante horas, se quemó de golpe en un fogonazo incandescente de rabia fría, pura. No iba a morir acurrucado en la oscuridad, en el suelo de mi propia tumba, escuchando cómo usaban los fantasmas de mi pasado para torturarme. No iba a permitir que lo deshiciera todo, recuerdo a recuerdo. Yo era un vigilante de incendios, un hombre de ciencia y de observación. Conocía este paisaje, conocía mis herramientas. Samuel había sido una víctima, un científico aplastado por lo imposible. Yo no iba a seguir su camino. Yo iba a sobrevivir. Un plan desesperado, nacido de los restos de mi agotamiento y de la lógica fría, dura, de las últimas entradas del diario de Samuel, empezó a cristalizar en mi cabeza. Era temerario. Violaba cada protocolo de seguridad que me habían enseñado. Lo más probable era que fuera una misión suicida, pero era mi única oportunidad. El caos es un escudo, había escrito Samuel en sus horas finales, frenético. Lo había usado como defensa, como una manera de ahuyentar a la criatura. ¿Y si se equivocaba? ¿Y si no había llevado la idea lo bastante lejos? ¿Y si el caos no era solo un escudo, sino un arma? Me arrastré hasta el armario de emergencia en la esquina. Mis movimientos ya no eran débiles ni temblorosos, estaban cargados de un propósito sombrío, deliberado. Mis dedos entumecidos forcejearon con el pestillo, hasta que cedió con un clic. Dentro, envuelto en una tela aceitada para protegerlo de la humedad, estaba el kit de emergencia. Saqué la pistola de bengalas, pesada, fea, pura utilidad sin forma. En mis manos se sentía maravillosamente sólida. Real. La abrí y comprobé la munición. 6 bengalas gruesas con la punta roja. También saqué una pequeña bombona de 1 litro de acelerante de fuego, una mezcla gelatinosa de petróleo que usábamos para encender contrafuegos de emergencia en condiciones húmedas. Fuego. La forma definitiva de energía caótica. Luz, sonido, calor, una reacción química violenta. Todo impredecible. Todo brutal. Todo lo contrario del depredador silencioso, frío y ordenado que intentaba filtrarse por mi ventana. Metí las bengalas y la bombona en los bolsillos profundos de mi chaqueta de campo. Al hacerlo, mi mano rozó la madera lisa y fría del pequeño pájaro tallado sobre el escritorio, el pájaro de Samuel. Por un impulso repentino, lo agarré y lo hundí también en el bolsillo del pecho. Un relicario del último hombre que había librado esta guerra. Mi objetivo se volvió de pronto, aterradoramente claro. A 1 milla, cuesta abajo por el sendero principal, había un depósito de suministros de emergencia, una caja de acero reforzado, atornillada a una losa de hormigón, diseñada para sobrevivir a un incendio forestal. Dentro había una radio de largo alcance a baterías, suministros médicos y raciones de alta energía. Un último refugio para un bombero atrapado. Tenía que llegar a esa radio. Tenía que advertirles. No solo a Gálvez, a todos. Tenía que romper el ciclo de secretos que había matado a Samuel, y que casi me mata a mí. Y para hacerlo, tenía que bajar por la escalera. Tenía que atravesarlo. Me puse en pie. Las piernas me temblaban, sí, pero me sostenían. Caminé hasta la puerta de la cabina, la que daba a la pasarela exterior y a la escalera de emergencia. Mi mano, sorprendentemente firme, buscó el pestillo de acero helado. El parche centelleante del ventanal había crecido. Ahora era del tamaño de un plato hondo, retorciéndose sobre sí mismo. El patrón en espiral que Samuel había tallado, hecho realidad en una luz ondulante e imposible. A través de los ventanales principales, pude ver la gran masa abajo. Pulsaba suavemente como una medusa abisal, esperando paciente a que yo me quebrara. Tomé una última bocanada de aire. Frío, delgado,
quemándome los pulmones, despejándome la cabeza. Ya no era la presa. Yo era el fuego. Abrí la puerta de golpe y disparé la primera bengala directamente hacia el corazón de la tormenta silenciosa que aguardaba abajo. La bengala estalló. No fue solo luz. Fue una presencia física violenta, una lluvia cegadora y furiosa de magnesio incandescente que pintó el mundo de un rojo químico. El efecto en la masa centelleante fue inmediato. Catastrófico. Se replegó con un espasmo silencioso, como si algo la hubiera golpeado. Aquel mar de realidad distorsionada se contrajo sobre sí mismo, y su superficie líquida se volvió de pronto quebradiza, fracturada. El aire pareció rasgarse. Un cambio de presión tan brusco que me hizo chasquear los oídos. Y por primera vez, la entidad emitió un sonido. Un chillido agudo, cortante, en la frecuencia más alta de mi audición. No era un ruido que se escuchara, era algo que se perforaba en el hueso detrás de mis orejas. Dolor electrónico puro. El grito de un sistema complejo siendo saturado por datos caóticos, crudos. La luz brutal. El calor radiante. El alarido químico de la combustión. Todo eso era enáceme para su naturaleza ordenada y silenciosa. Era un ataque directo. Salvaje. Esa era mi oportunidad. La única. No dudé. No me concedí un segundo para pensar, para que la parte racional de mi cerebro hiciera cuentas y dictara sentencia. Balanceé la pierna por encima de la barandilla de la pasarela. El metal helado me mordió a través del pantalón. Encontré el peldaño superior de la escalera de emergencia. No bajé escalón a escalón. Habría sido demasiado lento. Demasiado consciente. Me dejé caer a medias, me deslicé a medias, dejando que la gravedad hiciera casi todo el trabajo. Mis botas con puntera de acero repicaban contra los peldaños congelados con un ritmo frenético, percutivo, un tambor desesperado en medio del silencio repentino. Las palmas de mis guantes gruesos empezaron a humear por la fricción. El olor a cuero chamuscado me llenó la nariz, pero no me importó. No podía soltarme. La luz demoníaca de la bengala proyectaba sombras monstruosas que danzaban a mi alrededor, transformando el claro familiar en una escena sacada de una pintura de Bosch. El fuego silencioso se había topado con uno real, y estaba tambaleándose, hecho pedazos. Me quedaban 70 pies. 70 pies de aire abierto y glacial entre yo y el suelo. Y supe, con una certeza helada, que aquello no permanecería aturdido mucho tiempo. Cada golpe metálico de mis botas era el tic-tac de un reloj marcando su recuperación. Cuando por fin mis botas chocaron contra la tierra húmeda y sólida del rellano, el impacto me subió por las rodillas y la columna, y el bosque ya empezaba a recuperar una apariencia de vida antinatural. La bengala chisporroteó en el barro, un ojo rojo moribundo, y luego siseó hasta apagarse, hundiendo el mundo en un gris turbio de antes del amanecer, pesado, sofocante. El cambio fue aterradoramente rápido. El cuerpo principal de la entidad se había replegado, como un animal herido retirándose de la base de la torre, pero el ataque no había terminado. Filamentos centelleantes, serpentinos, de distorsión empezaron a deslizarse de nuevo desde la línea de árboles hacia el claro, probando el aire. Sus movimientos eran cautelosos, exploratorios, inteligentes. Se movían con una prudencia renovada. Una señal clara de que estaba aprendiendo. No miré atrás, hacia la torre, mi prisión de los últimos 3 días, mi único refugio. Ahora era una tumba. Corrí. Simplemente corrí. Me lancé a toda velocidad por el sendero estrecho y familiar que serpenteaba cuesta abajo desde la cumbre, con el cuerpo funcionando en piloto automático. En aquella penumbra opresiva, mi único mapa era el conocimiento profesional de esa montaña. Cada curva, cada hondonada, cada tramo expuesto capaz de enganchar una bota, cada placa traicionera de grava suelta. Los pulmones me ardían. El aire bajo cero entraba como una cuchilla, raspándome la garganta con cada bocanada rota. Y entonces, detrás de mí, el bosque estalló. Ya no era la imitación lenta y metódica de antes. Esto era un intento desesperado, caótico, de última hora por detenerme. Una sinfonía de sus mejores éxitos, todos a la vez. Una cacofonía de sonidos miméticos, un bombardeo psicológico explotando entre los árboles, alrededor, encima, dentro de mi propia cabeza. A mi derecha,
Desde el matorral denso, rugió un grizzly. Un bramido gutural que sacudía los huesos, tan cerca que casi sentí el aliento caliente en la nuca. Al mismo tiempo, a mi izquierda, sonó el chasquido seco, como un látigo, de un abeto gigantesco desplomándose. Un golpe que te obliga a agacharte y cubrirte la cabeza antes de pensar. Y luego llegó lo peor. El grito de pánico de un hombre. Un alarido que helaba la sangre. Mi propia voz, esta vez desnuda, cruda, impregnada de un terror que reconocí al instante, el mismo de mis peores pesadillas. Resonó justo detrás de mí, como si persiguiera a mi propio fantasma. Cada sonido estaba colocado con precisión. Un disparador armado para hacerme titubear, para que dudara de mis sentidos, para que me diera la vuelta. Pero la rabia que se encendió en mí allí arriba, en la torre, la furia fría al comprender lo que le habían hecho a Samuel, era un escudo ahora. Un glaciar clavado en el pecho. Sabía que eran ilusiones. Sabía que eran mentiras. Y aún así, seguí corriendo. Las botas golpeaban la tierra. El corazón martillaba contra las costillas como un pájaro atrapado. Y mientras huía, comprendí algo con una claridad nauseabunda. La entidad estaba aprendiendo a contraatacar de formas nuevas. Formas aterradoramente físicas. Ya no intentaba solo atraerme o asustarme. Ahora intentaba impedirme el paso. Muros fantasma de brillo, casi invisibles en aquella luz plana y gris, se materializaban de golpe en medio del sendero. Un segundo corría por un tramo despejado. Al siguiente, me estrellaba contra uno. El impacto era como chocar con una pared de gelatina sólida, vibrante. La sensación revolvía el estómago. Un vértigo total que hacía girar el mundo y apretaba las entrañas. Toda mi inercia moría al instante, y yo salía despedido hacia atrás, contra la tierra dura. Tenía que incorporarme a trompicones, con la adrenalina ardiendo, y desviarme del camino hacia la maleza oscura y cerrada. Las ramas del abeto cubiertas de agujas, me desgarraban la chaqueta y me arañaban la cara, dejando ronchas ardientes. Me estaba haciendo daño. Esa idea me golpeó con una ola nueva de miedo. No eran obstáculos al azar. Era un esfuerzo coordinado. Intentaba canalizarme hacia un callejón sin salida, llevarme al interior profundo del bosque, donde pudiera rodearme con calma y terminar lo que había empezado con Samuel. Usé las bengalas con tacañería, como un soldado que raciona sus últimas balas en un tiroteo imposible de ganar. Me quedaban 5. La pistola lanzabengalas pesaba en la mano, potente, casi sagrada. Un talismán de caos contra un enemigo de orden perfecto. Cada vez que me acorralaba, cada vez que una pared brillante cerraba mi ruta y aquellos tentáculos silenciosos de distorsión empezaban a apretarse desde los lados, sacaba el arma del bolsillo, apuntaba con la mano temblorosa, y disparaba. Cada estallido de luz caótica y calor químico me compraba unos segundos preciosos. La criatura reculaba, soltando un grito electrónico mudo que yo sentía más de lo que oía. Y en ese instante de su agonía, yo me escabullía junto a la distorsión que se deshilachaba y volvía a la relativa seguridad del sendero. El mundo parpadeaba, de gris a rojo cegador, y de vuelta a gris. 4 bengalas. Luego quedé atrapado otra vez, en un barranco estrecho. 3. El tramo hasta el alijo de emergencia, una simple milla, se convirtió en un maratón. Un corredor de desesperación diseñado por una inteligencia maliciosa, que aprendía mientras me perseguía. Con cada bengala, notaba cómo se acortaba su retirada, cómo su recuperación era más rápida. Se estaba adaptando. 2 bengalas. Y por fin, trastabillé hasta un claro pequeño, artificial, abierto por manos humanas. Ahí estaba el alijo. Jadeaba, con los músculos gritando, y un arañazo largo y sangrante me cruzaba desde la sien hasta la mandíbula. El mundo era una mancha líquida de gris y verde. El alijo era un baúl de acero pesado, pintado de verde apagado, atornillado a una losa gruesa de hormigón en el centro del claro. Un símbolo de esperanza en medio del desierto. Dentro, una radio de largo alcance, suministros médicos, comida, salvación. Mis dedos, entumecidos y torpes, forcejearon con los cierres helados. Y entonces, el brillo se formó frente a mí. Se elevó desde la tierra húmeda como el temblor del aire sobre el asfalto. Pero esto era distinto, más grande, más denso, más estable.
Más quieto, más deliberado que cualquier cosa que hubiera visto. Casi opaco, su superficie giraba con luz atrapada y deformada. Había cortado mi salida. Tenía la espalda pegada al acero frío del baúl, y delante, la entidad, un muro silencioso y ondulante bloqueando el sendero de vuelta. No me quedaba espacio para correr. No me quedaban opciones. Con una mano que temblaba sin control por el frío y el agotamiento, alcé la pistola lanzabengalas. Me quedaba una. La otra mano, guiada por un instinto que no entendía, se cerró sobre una forma pequeña y familiar en el bolsillo interior de la chaqueta. La saqué. El pajarito de madera. Mi mente corría más rápido que mis piernas, encajando piezas con desesperación. El diario de Samuel, el encubrimiento corporativo, el orden en espiral como señuelo. Samuel lo había escrito. Él creía que la espiral era una llave, una pista sobre su naturaleza. Pero allí, frente a esa cosa, las palabras de Samuel empezaron a sonar equivocadas. ¿Y sí, en su pánico, había interpretado mal su último descubrimiento? Miré el pájaro tosco en mi palma. Miré la espiral grabada en la base con una precisión inquietante. Una espiral es un patrón matemático perfecto, predecible. Un ladrillo de orden en el cosmos, desde la concha de un caracol hasta una galaxia. Samuel no sostenía una llave. Sostenía carnada. La comprensión me golpeó como un puñetazo. Me dejó sin aire con más eficacia que cualquier muro brillante. La presencia constante y ordenada de la torre, el zumbido rítmico de 60 ciclos del generador, las señales pautadas de las transmisiones de radio, quizá incluso este pequeño grabado perfecto. Todo había estado atrayendo a la entidad lentamente, con paciencia, temporada tras temporada, tal vez durante décadas. Le estaban enseñando. Estaban enfocando su atención. Nosotros, con nuestras máquinas, nuestras matemáticas y nuestro lenguaje, éramos la anomalía más profunda en aquel paisaje salvaje y caótico. Nosotros éramos el patrón. Y esa cosa, ese fuego silencioso, era un depredador que había evolucionado durante eones para cazar patrones. Una forma de entropía cósmica atraída por la complejidad y el orden, que los devoraba. Miré el muro ondulante. Luego el alijo a mi espalda. Mi entrenamiento, cada reflejo taladrado para sobrevivir, me gritaba que lo abriera. Que sacara la radio de largo alcance. Que pidiera ayuda. Que enviara una señal ordenada. Código Morse. Una voz humana suplicando rescate. Pero una señal de radio es un patrón. Una voz humana es un patrón. Llevaría a los rescatistas directo a la trampa. Perpetuaría el ciclo de observación y consumo que mató a Samuel. Volvería a tocar la campana de la cena. Y esta vez la entidad era más fuerte. Más enfocada. Más inteligente. No se llevaría a uno. Había aprendido de mí, de Samuel, de la torre. Podría aprender lo suficiente como para seguirlos, hasta la civilización. Ese pensamiento me paralizó. Entonces tomé una decisión. En aquel claro gris y helado, con mi última bengala en la mano y una criatura imposible girando, paciente, frente a mí, decidí que no solo iba a escapar del patrón. Iba a romperlo. Con un movimiento final, decisivo, a la vez insensato y perfectamente lógico, coloqué el pajarito de madera encima del baúl verde. Una ofrenda pequeña y perfecta de orden. Carnada. Luego saqué el bote de acelerante de fuego de la chaqueta, su metal helado contra la piel. Desenrosqué la tapa y empecé a verter el gel espeso y pegajoso sobre el acero, sobre el pájaro, sobre las ramas bajas, secas y muertas, de un pino enorme y antiguo que crecía junto al alijo. Aquel árbol era viejo, cargado de resina. Una antorcha perfecta esperando una chispa. Los vapores subían ásperos, punzantes. Levanté la pistola, pero no apunté al brillo. Apunté a la base empapada del pino, y disparé. El árbol no se prendió. Explotó. El acelerante ardió con un rugido ensordecedor, y un muro sólido de fuego real, hambriento, caótico, cobró vida de golpe, elevándose 15 metros en un instante imposible. El calor fue un golpe físico que me hizo retroceder tambaleándome, obligándome a cubrirme la cara con el antebrazo. Esto era la antítesis absoluta del fuego silencioso. Este fuego era ruidoso. Un bramido de chasquidos y estallidos que ahogaba cualquier pensamiento. Era salvajemente impredecible.
Sus llamas saltaban y danzaban en un ballet frenético de puro desorden. Era hermoso. Era aterrador. Era destrucción. La entidad, enfrentada a esa sobrecarga sensorial, a esa explosión de energía desordenada que empequeñecía las bengalas ridículas que yo había usado antes, simplemente se deshizo. No retrocedió. No se replegó. Se desarmó como un fantasma de humo atrapado en un huracán. La estructura compleja y ordenada de su ser, fuera lo que fuese, quedó hecha jirones por el poder crudo del incendio. Desapareció en el aire rugiente y sobrecalentado, borrada, no por ser consumida, sino por ser total y absolutamente sobrepasada. No me quedé a mirar. No quedaba nada que ver. Me di la vuelta y me alejé del infierno por el sendero, sin mirar atrás. Ahora el fuego era mi señal. La única señal que la entidad jamás podría comprender. La única señal que jamás podría cazar. Un faro de caos puro en un mundo de patrones. Cuando el sol ya estaba alto, una columna enorme de humo negro, real, subía hacia el cielo despejado de Alaska, visible a cientos de kilómetros. Mi humo. Mi señal. Mi patrón roto. Cuando el helicóptero por fin me encontró horas después, yo era solo un hombre saliendo de un bosque en llamas. Cubierto de hollín. Con la ropa hecha jirones. Medio asfixiado por el humo. Exhausto. Pero vivo. Y cuerdo. No me llevaron a un hospital. Me llevaron a un centro de interrogatorio silencioso, sin rótulos, en la ciudad. Una puerta sin nombre. Ventanas tintadas. Se lo conté todo. Los brillos. La imitación. El generador zumbando como una sirena. El diario de Samuel. Lo que por fin había entendido. Les mostré la única página chamuscada que arranqué antes de irme. Escucharon en silencio, con rostros impasibles sin delatar nada. Un hombre con uniforme impecable, sin insignias, me hizo unas preguntas bajas, precisas. No apartó los ojos de los míos. Luego, con un tono plano y burocrático, me informó de que quedaba oficialmente despedido por negligencia grave y por la destrucción deliberada de propiedad del servicio forestal. Deslizó dos cosas sobre la mesa pulida. Un cheque de indemnización con más ceros de los que había visto en mi vida. Y un acuerdo de confidencialidad tan grueso como una guía telefónica. El incendio del Pico de la Serenidad se atribuyó oficialmente a un rayo de la tormenta de días anteriores. Un fuego latente que había estado humeando hasta estallar. Un capricho de la naturaleza. La torre nunca se reconstruyó. Todo el sector fue reclasificado como zona geológica de alto riesgo y cerrado de manera permanente a todo el personal. Firmé los papeles. Tomé el cheque. Y me fui de Alaska esa misma semana. Nunca volví. No sé qué era esa cosa. Un hongo con conciencia colectiva. Una forma de vida atmosférica que se alimentaba de patrones del pensamiento. Algo que se filtró desde otra realidad, donde las leyes de la física eran distintas. Al final, da igual. Sé que sigue ahí fuera, en los lugares silenciosos y ordenados del mundo, escuchando patrones. Escuchando el zumbido de las máquinas. El ritmo del lenguaje. Y sé que a veces la única manera de salvarte, la única forma de luchar contra un monstruo que se alimenta del orden, es convertirte en el caos. Es prenderle fuego a todo.